Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Es un verdadero placer para mí compartir esta noche la palabra de Dios con todos y cada uno de ustedes. Nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que abra el corazón de cada uno de los que escuchen esta predicación y que abra mi mente y mi corazón y que ponga palabras que lleguen a lo más profundo de tu ser, hermano y hermana que me escuchas. Vamos a pedirle, nos disponemos y le pedimos al Espíritu Santo que venga en mi ayuda, en mi auxilio y en cada uno de ustedes. Santo y Divino Espíritu de Dios, llena los corazones de los fieles del fuego de tu amor. Te ruego, Espíritu Santo, que vengas esta noche y purifiques mi mente y mi corazón, mis labios, para poder proclamar la palabra de Dios con alegría, para poder proclamar la palabra de Dios con seguridad y con verdad. Espíritu de Dios, Santo, Divino Espíritu, guíame con tu luz, con tu sabiduría y con tu amor. Y toca los corazones de los hermanos y hermanas que van a escuchar esta predicación, para que juntos podamos llevar la palabra viva a otros lugares, como dice tu palabra, hasta los rincones de la tierra. Ven, Espíritu Santo de Dios, ilumina mi mente, mi corazón. Con tu palabra, tú que eres luz, lámpara para mis pies, como dice el Salmo, luz para mis senderos. Ven en mi auxilio y mi ayuda, aparta de mí y de cada uno de mis hermanos que escuchen esta predicación todo espíritu de opresión, de distracción y de opresión. Purificados todos y cada uno de ustedes, hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en tus manos dejamos todo, para que seas tú, Señor, glorificado en todo momento, en todo instante, y por la santa efusión del Espíritu Santo, que es Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, la predicación de hoy, esta noche, es sobre el pecado. Una de las cosas de que muy poco se habla es del pecado. Y el pecado es el que nos aparta de Dios en todo momento, en todo instante. Y el Señor esta noche ha querido que les comparta esta predicación, que el mensaje de Dios llegue al corazón de todos aquellos y aquellas que se dispongan a la presencia de Dios y aborrecer el pecado, apartarnos completamente del pecado, porque el pecado nos aleja siempre de Dios. Hermanos, nos disponemos a ver en la palabra de Dios, que la palabra sea la que nos guíe y la que nos lleve a los pies del Señor. Hoy vamos a empezar en la carta a los romanos, qué es lo que dice San Pablo sobre el pecado y qué es lo que le había dicho Dios a Adán y a Eva del pecado. El pecado es muerte ante la presencia de Dios. El pecado es el que nos aleja de Dios en todo momento, en todo instante. Y allí es donde nos debería de doler, como a Dios le duele cada vez que uno de nosotros se aparta de Él. Cuando nosotros venimos a este mundo, traemos un pecado, el pecado original. Adán no traía pecado, porque venía hecho por Dios, por la mano de Dios. Entonces, había una unidad entre Adán y Dios tan grande, que lo único que lo podía apartar era el pecado, y por eso Dios le dice: no comas de este árbol, porque morirás. Pero el enemigo de Dios y el enemigo de nosotros engaña a la mujer, y entonces hace que la mujer por su debilidad peque y el hombre por su ingenuidad peque también. Pero no hay arrepentimiento. Hoy el Señor nos invita a que tengamos un arrepentimiento para que podamos ser perdonados y poder ser devueltos y constituidos
a Dios nuevamente, porque le pertenecemos a Dios, dice la Sagrada Escritura. En la carta a los Romanos, en el capítulo 6, versículos del 23 en adelante, San Pablo nos dice: el pecado paga un salario, y es la muerte. La vida eterna, en cambio, es el don de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. El pecado nos lleva a la muerte, a no estar en la presencia de Dios. Nos aparta, nos mata todo el ser de nosotros y nos aleja de Dios. A nosotros, cuando estamos en el pecado, no nos duele pecar. A mucha gente le da alegría pecar. Muchos por que no lo saben, y el que lo sabe lo hace porque no le importa. Pero al Señor le duele en el alma, le duele en lo más profundo de su ser cada vez que nosotros nos apartamos de Él por el pecado. Porque es la forma donde el maligno le roba a Dios cada uno de nosotros. Y lo más doloroso es de que todavía pagamos para irnos con el maligno, para irnos con el pecado. Hoy el Señor nos quiere regalar una luz. La palabra de Dios es una lámpara para nosotros. Y nos lo dice San Juan en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en el poder del maligno. Hermanos, el mundo, nosotros, como dice la oración de Jesús, aunque estamos en el mundo, pero ya no le pertenecemos al mundo, los que hemos decidido seguir a Dios, los que hemos decidido seguir al Señor en cada momento, en cada instante de nuestra vida. Hoy el Señor nos invita a permanecer unidos a Él, porque Él nos promete la vida eterna a cada uno de nosotros, sus hijos, para que vivamos con alegría, para que vivamos con ese entusiasmo cada día de querer vivir. Y eso es lo que Dios quiere, que haya alegría en cada uno de nosotros, que tengamos una razón por qué vivir. Y hoy el Señor te invita a que te apartes del pecado, que te apartes definitivamente, no lo necesitas. Y vas a vivir libremente y amado por Dios. Dios le hace un reclamo por medio del profeta Jeremías al pueblo de Israel. Y dice en el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 13: me dejaron a mí, que soy manantial de agua viva, por tinajas agrietadas que no retienen nada. Y eso nos ha pasado a muchos, incluyéndome a mí, de donde yo vengo, donde la comodidad me había alejado tanto de Dios. El pecado me alejaba tanto de Dios que no era capaz de reconocerlo. Era capaz de decir todo el tiempo: soy una buena persona, porque no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo lo otro. Me había convertido en un fariseo hipócrita. Aunque no conocía de la palabra de Dios, el fariseo conoce la palabra de Dios y es un hombre que a pesar de sus limitaciones creía hacer lo mejor posible. Y eso nos lo explica San Pablo en su conversión, cuando él nos habla de su conversión y que él era un fariseo y que perseguía a la iglesia. Y a veces también nosotros nos convertimos en esos fariseos e incluso no tenemos conocimiento de la Sagrada Escritura. Rechazamos a Dios. Y es cuando hemos decidido cambiarlo por tinajas de barro, por tinajas que no retienen nada, quebradas, rotas por el pecado. Y dice San Pablo de que nosotros tenemos que estar siempre unidos a Dios por medio de su palabra, por medio de su mensaje, por medio del fuego del amor del Espíritu Santo, purificados
en el fuego del amor de Dios. Hermanos y hermanas, apartémonos de todo aquello que no le agrada al Señor. Dios le había dado a su pueblo una gran tarea y también le había dado una gran lista de cosas que no deberían de hacer y que nosotros lo hacemos. Hay mucha gente que hace eso. Por suerte nunca tuve ese tipo de idolatrías, pero Dios ya se lo había dicho a su pueblo y también nos lo dice a nosotros. Y vamos al libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9 hasta el 12. Y dice así la palabra de Dios. Capítulo del libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9 al 12. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no imites las costumbres perversas de aquellos pueblos. Que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Que nadie practique encantamientos o consulte a los astros. o consulte a los astros. Que no haya brujos ni hechiceros. Que no se halle a nadie que se dedique a supersticiones o consulte a los espíritus. Que no se halle ningún adivino o quien pregunte a los muertos, porque Yahvé aborrece a los que se dedican a todo esto, y los expulsa delante de ti a causa de estas abominaciones. Palabra de Dios. Dios nos está poniendo a nosotros. Si tú, hermana y hermano que me escuchas, haces esto o has hecho esto, pídele perdón a Dios. Es posible que no lo supieras, o es posible que lo hacías porque te engañaron, o X cosa. Que no haya nadie, dice el Señor, que se dedique a supersticiones. Hay personas supersticiosas. Y eso solamente nos lo pone el enemigo de Dios y tu enemigo. Por eso te lleva de esa manera. Todo esto nos lleva a fundar toda clase de ideologías que solo traen caos, confusión en toda la familia. Hay mamás que llevan a sus hijos, a sus hijas donde los brujos, o van a que les lean las cartas, el café, el humo de no sé qué y tantas cosas. Y vienen llevando esa mala costumbre y mala noticia a otras personas. Porque el enemigo lo único que quiere es apartarte de la gracia de Dios. Y entonces incluso hay personas que fundan hasta otra iglesia. Y andan inventando religiones, andan inventando cada cosa, creyendo que están equivocados y creyendo que están haciendo el bien. Y eso porque están engañados. Pero hay otros que lo hacen sabiendo de que están mal, pero les trae algo económico. Y entonces les importa un pepino. Les importa nada lo que el Señor dice. Que tampoco vayas donde los brujos o hechiceros. Que no se halle a nadie que se dedique a supersticiones y consulte a los espíritus. Que no haya ningún adivino. En esta tierra no hay nadie que sea adivino. En esta tierra puedes encontrarte muchos mentirosos de esos. Hermano y hermana que me escuchas, todo esto es abominación, dice el Señor. Y si te has encontrado
en un momento de esos, apártate porque es pecado. Arrepiéntete, confiésalo. Ve donde el sacerdote, confiésate, pide perdón por tu falta, porque no lo sabías, o X cosas, solo tú y Dios lo saben por qué pasó. El Señor te perdonará. El Señor nos dice que Él no toma en cuenta tus pecados. Los arroja hasta lo más profundo del mar para liberarte. No se acuerda de ellos. Porque los recuerdos, hay muchos recuerdos, el recuerdo del mal, el recuerdo del odio, la venganza y todo eso lo único que hace es lastimarte, es un cuchillo en tu corazón. Hoy el Señor te invita a que saques todas esas malos hábitos en tu vida. San Pablo nos dice, todos pecaron y quedaron privados del amor de Dios. ¿Qué es lo que hace el pecado? Es desunirnos del amor de Dios. Cuando Dios forma a Adán, lo forma, lo hace sin pecado. Lo hace sin pecado. Y luego lo pone al mando de todas las razas de animales, toda la creación. Y toda la creación veía en Adán la divinidad de Dios. Por eso todos le obedecían. Y por eso también la mente de Adán era tan grande que pudo ponerles nombre a todas las aves, a todos los animales. Porque todo eso le venía de Dios. El problema es que Adán se apartó de Dios, de la gracia de Dios, se apartó de la unidad que había entre Dios y él. El pecado te aparta de Dios. A nosotros los pecadores, muchas veces cuando nosotros estamos alejados de Dios, no nos duele el pecar, pero a Dios sí le duele en el alma de que te vas alejando poco a poco de Él y te vas apartando mucho más de Él. Sí, hermano y hermana que me escuchas, si tú estás en esta situación, ponte de acuerdo con el Señor y el Señor te perdonará y te ayudará. San Pablo nos lo dice en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Y nos dice de esta manera: ustedes estaban muertos a causa de sus faltas y sus pecados. Con ellos seguían la corriente de este mundo y al soberano, que reina entre el cielo y la tierra, el espíritu que ahora está actuando en los corazones rebeldes. De ellos éramos también nosotros, y nos dejamos llevar por las codicias humanas, obedeciendo los deseos y propósitos de la carne. Gente reprobada como los demás. Palabra de Dios. ¿Qué nos dice San Pablo? Que nosotros estábamos muertos por el pecado. El pecado lo que hace es matarte. Te mata espiritualmente. Te mata la gracia. Te deja impuro, indigno. Te arrastra a lo más profundo de la fosa. Como dice el Salmo 40, la fosa cenagosa, en lo más profundo. Antes hacían unas fosas y al que iban a meter, al que castigaban, lo metían en la fosa. La fosa era un lodo, un barro, donde tenías que estar nada más estable, pero poco a poco te iba tragando, te iba hundiendo. Y la tapadera de la fosa tenía unos picos. Si te querías salir, te matabas con los picos, te pegaban en la cabeza y te matabas. Y si no, te ibas hundiendo. Ese era el castigo
que pasaba en ese tiempo. Y por eso el salmista dice, me sacaste de la fosa cenagosa. El pecado es lo mismo. Cuando nosotros pagamos por pecar, cuando nosotros pagamos por el pecado, pagamos por apartarnos de Dios y nos vamos hundiendo o nos vamos estacando en las puntas de las estacas que hay en la tapadera de la fosa donde te quieres salir. Y solamente la mano de Dios, la fuerza de Dios puede sacarte de ahí con vida. Hoy yo te invito, hermano, que confiemos en el Señor. Busquemos en el Señor. Busca en la profundidad de tu ser qué cosas tienes en tu ser que no son agradables al Señor. Porque el mismo San Pablo nos los dice en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Nos está hablando que nosotros no luchamos con la carne. No luchamos nosotros, no nos estamos enfrentando con fuerzas humanas. No nos estamos enfrentando nosotros con cosas visibles, físicas, sino que nos estamos enfrentando a poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. ¿Qué quiere decir arriba? Arriba no es que esté el enemigo en el cielo, no. Te lo hace creer que Él está arriba de ti, sí. Pero, ¿por qué? Porque ya te tiene ganado, ya te tiene convencido de lo que hace. Y tú lo crees. El enemigo, el diablo, no puede estar más arriba, sino que Él solo te lo hace ver. Y por eso dice San Pablo de que el mundo de arriba, porque el enemigo viene y te empieza a meter en la cabeza y obviamente es mucho más inteligente que tú cuando te pones a dialogar con él. Y te empieza a vender una ilusión, una mentira, para arrastrarte hasta el fondo de la fosa. Y entonces por eso dice el mundo de arriba. Y te empieza a atacar con tantas cosas, con el pecado, te empieza a vender lujuria, odio, orgullo y tantas cosas. Adulterios. El pecado, la fornicación. El pecado nos va arrastrando siempre a lo más profundo de la fosa. Y lo único que quiere es matarte. Y Dios lo único que quiere es amarte. ¿Qué decides? ¿El amor de Dios gratuitamente o el pecado que hay que pagar por estar ahí? Por estar hundiéndonos cada día más. Por estar dejándonos arrastrar por el maligno, por el enemigo de Dios y tu enemigo. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que permanecer siempre en la oración, orando en todo momento. Jesús les dice a los apóstoles, oren en todo momento sin desmayar. Hay que estar vigilante en mi vida, cómo estoy cuidando mi vida, cómo estoy cuidando en la oración, la espera a la venida de Cristo, cómo estoy cuidando como ese portero que se le da la llave para que espere a su Señor para cuando regrese y no sabe qué hora va a regresar. Y el Señor, su Señor, mi Señor, no me quiere encontrar dormido en la fosa, en el pecado, en las distracciones del mundo, en las abominaciones que nosotros, sin querer a veces o queriendo, o el enemigo te pone la necesidad y, no, es que aquí ya Dios no te puede ayudar, solamente te puede ayudar el brujo tal, el adivino tal, el hechicero tal. Pero todo eso es para ponerte en contra de Dios, ponerte en contra del Señor, para apartarte de la gracia de Dios y desunirte cada vez más de Dios. Por ejemplo, a Jesús
A Jesús lo que lo hace que se le rompan los vasos sanguíneos es cuando le cae todo el peso de todos tus pecados y mis pecados. Los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Jesús llega al Getsemaní y le dice: Padre, si es posible que no pase esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. En ese momento dice la palabra de Dios: dice la palabra de Dios que empezó Jesús a sudar gotas de sangre. ¿Qué es lo que pasa cuando está desangrándose? Le ha caído todo el peso del pecado de todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Y toda esa fuerza que le cae, todo ese peso que le cae, le rompe los vasos sanguíneos. Y todo eso es por amor a ti y por amor a mí, para que nos salgamos del pecado, para que nos salgamos de la injusticia que nosotros cometemos cuando nos vamos con el enemigo de Dios, con el enemigo de este pueblo de Dios, de los hijos de Dios e hijas de Dios. San Juan nos lo dice en la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 8. En cambio, quienes pecan son del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Señor nos lo deja plasmado en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo tenemos que estar como hijos de Dios o como hijos del pecado, del mal, de la mentira, del odio, del egoísmo? Y muchas veces nos apegamos a eso. Nos aferramos tanto al pecado que nos pasa como un mono. Una vez cuenta un hombre que estaba el encargado del zoológico y le preguntan: ¿cómo se caza un mono? Si son tan correlones, tan rápidos y brincan de un árbol a otro árbol, y atraparlo sin tener que ponerle un dardo para dormirlo y agarrarlo o golpearlo, cazarlo, si no, es bien fácil cazar un mono. Y así somos nosotros también de fáciles para que nos case el pecado. Y luego le preguntan: ¿y cómo lo hacen? Y ese encargado del zoológico dice: mira, ponemos una jarra que tenga la boca pequeña, si es transparente mejor. Entonces, que solamente quepa la mano del mono o de la persona. Cuando lleva la mano así vacía, le cabe en la boca de la jarra o del jarro. Y entonces cuando agarra la banana o agarra la manzana o agarra la fruta que se le ha puesto y trae la mano así ya empuñada, ya no le cabe. Y pues obviamente la jarra está amarrada al árbol y no se puede llevar la jarra para quebrarla. Entonces, ¿por qué? Porque no quiere ni quebrar la jarra, pero tampoco quiere dejar la fruta que ha agarrado. Se aferra a ella hasta días, hasta que llegan los cazadores, lo amarran y quiebran la jarra y lo sacan. Obviamente la fruta es de él. No, es el premio que tiene. Y así nos aferramos al pecado, como los monos. Nos aferramos tanto que nos olvidamos de la libertad. Nos olvidamos del amor de la libertad. Porque la palabra de Dios dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La verdad a nosotros nos da la libertad
pero nosotros agarramos libertinaje, nos adueñamos de algo que no es nuestro. Pero es por falta de conocimiento, es por falta del conocer a Dios. Y entonces, como no lo conocemos, andamos inventando tanta cosa. A mí me pasó en un momento, yo decía, no, el andar en la iglesia por mucho tiempo es aburrido. Hablar de Dios, qué aburrido es. No, hablar de Dios es lo más rico y lo más lindo que puede haber. Primero porque la palabra, como esta predicación, al primero que toca es a mí y al primero que alimenta es a mí. Y después llega a ustedes. Aquel que se deja alimentar por la palabra de Dios. Aquel que se deja liberar por la libertad de Dios, por el amor de Dios. Y sentirse amado, sentirse valorado por Dios. El pecado siempre te va a destruir. El pecado siempre te va a hacer que no vales para nada, que no sirves para nada. Y por eso mucha gente dice, no, yo peco por esto. Por eso el Deuteronomio es claro con todos nosotros. Dios ha sido claro desde el principio, que no hagamos todo eso que nos aleja de Dios. Que lleguemos a la unidad con Dios y no a la separación con Dios. Hermano y hermana que me escuchas, hoy te pido que abras tu corazón. Y si tienes uno de estos problemas, reconcíliate con el Señor. Pídele perdón y no dejes que tus generaciones lleven el pecado del ocultismo, del hechicerismo, de los brujos y todo ese tipo de consecuencias que el pecado te ha arrastrado y te ha llevado. Cortemos esas cadenas del pecado. Cortemos todo lo que nos aleja de Dios. Volvamos a la gracia. Como dice San Pablo en la carta a los Romanos, donde abundó el pecado, también abundará la gracia. No le tengas miedo venir al Señor. No le tengas buscar misericordia. En la misericordia encontrarás todo. Dios es la misericordia. Dios es el amor y borra los miedos. No le tengas miedo venir al Señor. Por muy rojo que haya sido tu pecado, dice la palabra de Dios, que Él la volverá blanco como la nieve. No le tengas miedo. Vamos al sacerdote, cuéntale tu historia. Ahí en el sacerdote encontrarás la presencia de Dios. Encontrarás al Espíritu Santo, que es Dios, y te perdonará. Te restablecerá tu vida. Te traerá de nuevo bajo sus alas, bajo su protección, porque tú eres débil, porque yo soy débil. Pero no necesitamos nada fuera de Dios. Con Dios basta. Con Dios lo tenemos todo gratuitamente. No porque nosotros merezcamos todo lo que pidamos, no. Porque Dios se da gratis. Dios se da sin medidas, se da sin límites. Por eso Dios nos ama así, hasta la eternidad. Nosotros amamos por números, ¿no? Por eso muchas veces le preguntamos a los niños, ¿cuánto me quieres? El niño dice, mucho. No hay límite ahí. No, pero del 1 al 10, ¿cuánto me quieres? Nosotros ponemos los límites, nosotros ponemos ¿Y es por qué? Porque nosotros no podemos amar. Y nadie da lo que no tiene. Porque el pecado nos tiene ciegos, nos tiene muertos, espiritualmente, obviamente. Y entonces estamos alejados de Dios. Duele cuando los padres le enseñan malas palabras a los niños en vez de enseñarles buenos modales y buenas palabras para llegar a los pies de Dios. No dejemos que el pecado nos arrastre el máximo posible. Pidámosle a Dios de que Dios, por medio de su gran misericordia, nos purifique con el fuego
purificador del Santo y Divino Espíritu, para que podamos nosotros vivir con alegría, como dice la palabra, para tener poner esa esperanza y esa certeza, esa seguridad de que podemos llegar a la vida eterna en Cristo nuestro Señor, como dice la carta a los romanos. Peleemos la vida eterna, peleemos esa eternidad en el cielo, después de pasar por este mundo, después de pasar por este momento de purificación, aquí donde nosotros tenemos que vivir la vida con alegría, vida en abundancia, dice la palabra de Dios. Yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia, eso nos dice Jesús. Y después de la muerte, llegar a la vida eterna, donde ya no habrá más muerte, no habrá dolor, no habrá llanto, ni necesitaremos luz de lámpara, porque Dios mismo alumbrará nuestro camino, nuestro sendero, nuestro ser. Y entonces no necesitamos nada. Volvámonos al Señor. Volvámonos a ese Dios que te lo pide y me pide a mí. Que seamos siempre purificados en el fuego de su amor, de su Santo y Divino Espíritu. Y volvámonos a las fuentes, como dice Jeremías 2. Y dejar que se llenen nuestras jarras, que vuelvan a tener vida, alegría, que se vuelva a llenar de ese manantial, de esa agua viva que es el Espíritu Santo, que es Dios. Hermano y hermana que me escuchas, déjate llenar de la presencia de Dios, déjate llenar del amor de Dios para que tengas alegría y que cuando se te vea en la calle se te note que eres un verdadero cristiano, un verdadero hijo e hija de Dios, porque has tomado la decisión de apartarte del pecado de muerte, del pecado que te aparta de la gracia de Dios, del pecado que te lleva a la muerte. Hay que llegar a la santidad. Jesús nos dice que el justo peca 7 veces al día, pero que los pecados que tengas no te lleven a la muerte, para que cuando vayas a la Santa Misa y llegues temprano, no después del Evangelio, sino que llegues antes de que comience la misa, cuando hagas tu examen de contrición y que pidas perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa y por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Hermanos, llegar con esa certeza de que Dios te perdona, de que Dios te abraza, Dios te ha tendido la mano siempre. Por eso Jesús siempre tiene la mano así extendida para levantarte, para recogerte, para ayudarte, para mostrarte de que esas huellas de los clavos son por amor a ti, por amor a mí, por la libertad del pecado, por la libertad de cada uno de nosotros, que se dio todo por nosotros, pagó todo por nosotros. Déjate abrazar por el Señor, déjate hoy iluminar por el Señor, y que el pecado ya no te torture, ya no sea esa trampa tendida para ti. Tú no eres una ave de corral, no eres una mascota salvaje, no. Tú eres un hijo de Dios, libre, lleno de vida, lleno del amor de Dios. Pero nosotros hemos rechazado todo eso por el pecado, porque nos ha engañado el maligno, como dice San Juan. Dios nos ama a todos. Dios quiere que nosotros sigamos siendo de Él, que nosotros sigamos perteneciéndole a Dios,
en la Santísima Trinidad. Ahí donde te encuentras, te voy a pedir que cierres tus ojos y vamos a pedirle perdón al Señor. Vamos a orar. Vamos a pedirle clemencia, piedad y misericordia, Señor, como dice el Salmo, como dice David después de haber pecado. Oh Dios, que me falte todo, quítame todo, pero no me quites tu espíritu. Pidámosle con esas fuerzas y con esa seguridad a Dios. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Amado Dios, envía tu Santo y Divino Espíritu en mi ayuda. Con el fuego purificador del Santo y Divino Espíritu, sana esos corazones heridos, corazones que han sido tocados por esta palabra tuya, Señor. Corazones llenos de tinieblas, corazones atormentados por el pecado. Sopla, Santo Divino Espíritu de Dios, sopla y llena los corazones de los fieles. Llénalos de tu santo y divino amor, fuerzas para levantarnos de nuevo, Señor. Como dijo tu siervo David, oh Dios, crea en mí un corazón nuevo. Oh Dios, que me falte todo, pero que no me faltes tú, que no me falte tu espíritu. Oh Dios mío, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, pero me levantaré con tus fuerzas, me levantaré porque tu diestra está ayudándome a levantarme. Volveré a casa, aunque ya no me veas como un hijo tuyo, trátame como uno de tus trabajadores, Señor. Gracias, papá. Gracias por perdonarme y no tomarme en cuenta mi culpa. Gracias por recibirme de nuevo en casa. Gracias por devolverme el anillo de la lealtad que tú tienes para conmigo. Gracias por esas palabras que tú me has dicho esta noche, Señor mío y Dios mío. Gracias, Padre. Gracias porque tú me has devuelto la lealtad. Me has devuelto, Señor mío, el lugar del cual me había ido, del cual me había salido, ser tu hijo amado. Y ahora tú me vuelves a decir con tus palabras, con tu amor, con tu gracia, con todo tu ser, te pongo este anillo de mi lealtad hacia ti. Como dices tú, sigues diciendo tú, Padre, aunque tú me falles, yo me comprometo a no fallarte jamás. Gracias, papá. Gracias porque tú siempre estás al pie de cada uno de nosotros para levantarnos, para fortalecernos y perdonarnos. Bendito sea Dios. Bendito seas por siempre, Padre eterno, glorioso y bendito. Todo el honor y la adoración, la honra y la gloria sea para ti, Santísima Trinidad. Bendito y alabado sea Dios. Bendito y alabado sea el Santo y Divino Espíritu, que es Dios. Padre, gracias. Gracias por mis hermanos que escuchen esta predicación. Gracias porque tú has derramado tu Santo y Divino Espíritu y se derramará en cada corazón, en cada hermano y hermana que escuche esta predicación. Gracias, Padre, porque tú siempre estás pendiente de tu alianza que hiciste con tu pueblo, Señor. Tú que eres el Dios de Abraham, Isaac y Jacob,
Tú que eres Dios de vivos y no de muertos. Tú que te has hecho presente en cada momento, en cada instante de mi vida. Gracias por alumbrarnos el camino. Gracias por ser la luz, esa antorcha viva, esa antorcha que nos alumbra para que no tropecemos. Gracias por mandar a tus ángeles a que nos lleven en sus palmas de sus manos, para que nuestro pie no vuelva a tropezar en ninguna piedra, para que nuestro pie esté seguro, para que podamos pisar en el camino recto y el sendero de la vida. Todo esto, Padre Todopoderoso, te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo amado Jesús, y la santa efusión del Espíritu Santo, que es Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo, hermanos. Que la paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes. Si al escuchar esta predicación te gusta, ponle me gusta. Deja tus comentarios ahí abajo de la predicación. Compártelo con tus familiares y amigos. Ayúdame a llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Tenemos la suerte de tener los medios, las redes sociales para poder llevarlos a otros que necesitan. Suscríbete a este canal para que podamos tener más y también te lleguen las notificaciones de cada prédica tan pronto la suba. Que la paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes, hermanos, y un abrazo en el amor de Cristo. Amén.